Bienvenidos a su canal Bartimeo, descubriendo la importancia de llevar una vida cristiana. Bueno, ya vamos en la sesión número 21, vamos ya a ir dando término a esta primera serie de sesiones sobre la doctrina básica cristiana, para después comenzar otras series que nos ayudan a profundizar y a descubrir la importancia de vivir como hijo de Dios, como cristiano. En la sesión de hoy, pues que vamos a trabajar el tema de la resurrección de los muertos al final de los tiempos. Eh, la doctrina de la fe cristiana en sus últimos temas, si lo miramos desde un punto de vista de un desarrollo secuencial, eh, incluye la proclamación de la resurrección de los muertos al final de los tiempos. Y esto tiene que ver pues que Jesucristo ha resucitado a una vida nueva y nos ha ganado el derecho para nosotros también poder resucitar y tener esa vida nueva en la intimidad divina. Y eso nos debe llenar de mucha esperanza. Cristo ha resucitado verdaderamente entre los muertos y vive para siempre. Eh, Igualmente los justos después de la muerte vivirán para siempre con Cristo resucitado, puesto que Él es el que nos resucitará en el último día. Como la suya, o sea, como la resurrección de Jesús, nuestra resurrección será obra de la Santísima Trinidad. Vamos a mirar una serie de textos que nos van a ayudar a ilustrar todas estas ideas. Juan 6:39 nos dice que esta es la voluntad de aquel que me ha enviado, que no se pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Bueno, es muy claro de que la voluntad de Dios es que nosotros tengamos vida eterna, o sea, la vida que viene después de pasar por este mundo, eh, eh, y que al final del paso nuestro por este mundo, pues será la muerte física, pero tendremos una resurrección en Cristo Jesús al final de los tiempos. Si bien nuestra alma es inmortal, seguirá, nuestro cuerpo se caerá en corrupción. Pero aquí la clave de este texto la podemos ver en que creer en Jesús, ser bautizados en su Espíritu, acceder a la gracia por los canales que Él ha dispuesto, nos da vida eterna. Y, y no nos debe dar miedo morir, no nos debe dar miedo pasar de este mundo temporal, porque vamos en pos de una vida en Dios, que es la verdadera vida. La resurrección de la carne pues significa que después de nuestra muerte física, no solo habrá vida para el alma inmortal, pues que es inmortal, no muere, sino que también nuestros cuerpos mortales volverán a tener vida. O sea, que al final de los tiempos realmente lo que significa el término resurrección de los muertos es que el alma volverá a unirse a su cuerpo. Para tener un cuerpo glorificado, los que estén unidos a Cristo en la fe, en la gracia, o un cuerpo de condenación para los que no quisieron optar por el plan que Dios ha tenido para nuestra felicidad. Nos dice Romanos 8:11, y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos dará vida también a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. Realmente, si recordamos toda la temática de las sesiones, hemos visto de que nos unimos a Jesús por la fe, recibimos los méritos de su pasión, muerte y resurrección, y eso nos da derecho a tener al Espíritu Santo por puro amor de Dios. Y ese Espíritu es el que realiza en nosotros la obra de la santificación, y es el que nos va a resucitar. Ese Espíritu no muere, sino que va a estar siempre en nuestra alma hasta el final de los tiempos, que vuelva a nuestro cuerpo
a unirse al alma. Creer en la resurrección de los muertos pues ha sido desde sus comienzos un elemento esencial de la fe cristiana, porque da mucha esperanza. Realmente nosotros somos cristianos por creer en la resurrección. ¿Y por qué esto es tan central en la fe cristiana? ¿Por qué es tan importante? Porque es que la resurrección de Cristo muestra que Él ha vencido al pecado, que es el causante de la muerte, tanto corpórea como eterna, como espiritual, al demonio, que es el instigador, el que busca que nosotros perdamos esa vida por el pecado, y a la misma muerte. Jesucristo ha vencido al pecado, al demonio y a la muerte. Y por eso es tan central en nosotros. Nos dice la primera de Corintios 15:12, dice, pero si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de entre vosotros dicen que no hay resurrección de los muertos? Si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, inútil es nuestra predicación, inútil también nuestra fe. Realmente es muy importante tener mucha fe en la resurrección de Cristo. Y porque esto es, realmente el cristianismo es una religión de fe, en una persona, en Cristo, y en una experiencia al vivir con Él, porque Él no está muerto, Él está vivo. Y esa fe empieza a robustecerse y el Espíritu empieza a crecer en nosotros. Y nosotros empezamos a pasar del pecado a la santidad, a la vida en el Espíritu. Y esa es la resurrección. La resurrección empieza inclusive ya desde este mundo, cuando Cristo empieza a habitar en nosotros, porque empezamos a tener vida divina en nosotros, y eso es la vida eterna, ¿no? Entonces, y si Cristo no ha resucitado, no podríamos tener acceso a esta vida eterna. Entonces vana sería nuestra fe, pero la noticia es: Cristo se ha resucitado, Cristo vive, Cristo ayer, hoy y siempre, nos lo dice San Pablo. Inclusive en los primeros tiempos del cristianismo, los fariseos y muchos contemporáneos del Señor esperaban la resurrección. Leyendo en Hechos 23:6 nos dice que, sabiendo Pablo que algunos eran saduceos y otros fariseos, gritó en medio del Sanedrín: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y se me juzga por la esperanza en la resurrección de los muertos. Pablo tenía mucha claridad, y por eso predicaba, y además Pablo era apóstol, testigo de la resurrección de Cristo. A Pablo se le apareció Cristo, y por eso él tenía una fe y una convicción profunda en la resurrección. Nosotros también debemos tener esa misma experiencia en la resurrección de Cristo, al creer en Él, al tratarlo, al acceder a su amor de amistad, a su amor paterno en su espíritu. Jesús también enseña en la Sagrada Escritura la resurrección con mucha firmeza. Hay una escena que narra Marcos donde lo ponen a prueba, unos saduceos. Hombre, eran 7 hermanos, el primero se casó y no pudo dejar, murió y no dejó descendencia, la tomó el hermano que seguía, tampoco, y así 7 hermanos. Entonces dice Marcos 12:23, en la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será esposa? Porque los 7 la tuvieron por esposa. Y Jesús les contestó: no estáis equivocados precisamente por no entender las Escrituras ni el poder de Dios. Cuando resuciten de entre los muertos, no se casarán ni ellas ni ellos, sino que serán como los ángeles en el cielo. Es impresionante la claridad con que el Señor habla de que realmente nosotros vamos a resucitar, y ojalá con cuerpos gloriosos, no con cuerpos de condenación, porque al cuerpo glorioso se accede con la fe en Jesús, que nos trae su espíritu y nos enseña a amar, y el amor transforma todo. Dios es amor. Realmente la fe en la resurrección descansa en la fe en Dios, que es un Dios que no es un Dios de muertos, sino de vivos. También Jesús une la fe en la resurrección a la fe en su propia persona.
Y para esto el texto de la resurrección de Lázaro, que Lázaro tuvo una resurrección fue temporal, que después murió, pero era signo de esa resurrección eterna, a la vida eterna que vamos a tener. Juan 11:25 nos dice el diálogo entre Marta y Jesús cuando Jesús llega y le reciben y le dicen que Lázaro ha muerto. Le dice Jesús a Marta, tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Marta le respondió, ya sé que resucitará en la resurrección en el último día. Yo soy la resurrección y la vida, le dijo Jesús. El que cree en mí, aunque hubiera muerto, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. Qué claridad. Aquí es muy claro. El que cree en mí, aunque hubiera muerto, tanto espiritual como físicamente, pero si cree en Jesús, si se une a Él en la gracia, vivirá, tendrá vida eterna. Y el que vive y cree en mí no morirá para siempre, no tendrá una condenación eterna, sino una vida eterna. Es el mismo Jesús el que resucitará en el último día, quienes hayan creído en Él y se hayan alimentado con su palabra, con su cuerpo y bebido su sangre, como nos lo recuerdan los capítulos 5 y 6 de Juan. Te leo Juan 5:24. En verdad os digo que el que escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no viene a juicio, sino que de la muerte pasa a la vida. El que escucha mi palabra y la cree, tiene vida eterna, no se condena. Es muy claro, y nosotros estamos buscando una vida eterna. Esta vida temporal pasa, todo esto es pasajero, contingente. Estamos buscando algo permanente, y lo único permanente es Dios. También hay algo muy bonito y es que esta resurrección debemos experimentarla nosotros al relacionarnos con Jesús en la oración, al pedirle cosas, al darle gracias, al darnos cuenta de que estamos con alguien vivo. Y eso nos va convirtiendo en testigos de su resurrección, testigos de estar con alguien que vive. Y realmente eso es lo que es un apóstol. Te leo Hechos 17:32, donde se narra la elección de Matías, el sucesor, pues el que cubrió la vacante de Judas, que se suicidó, y nos dice así, es necesario por tanto que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió con nosotros, empezando desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue elevado entre nosotros, uno de ellos sea constituido con nosotros testigo de su resurrección. Bueno, nosotros, ¿qué testimonio damos de que Cristo está vivo? Y no solo eso, sino que Cristo está en nuestro corazón, de que hay una presencia misteriosa de Él en nuestra alma. Y eso significa que está vivo. Y eso es lo que la gente está esperando ver en nosotros. Y eso es lo que nos va a dar esa resurrección al final de los tiempos. Y eso es lo que nos va a dar una felicidad después de que pasemos de este mundo, porque nuestra alma estará unida a Él en su espíritu. Ya solo quedaremos expectantes para unir nuestra alma a nuestro cuerpo. Y esto da mucha esperanza. La esperanza cristiana en la resurrección está totalmente marcada por los encuentros con Jesús. ¿Qué encuentros tenemos con Jesús? Nosotros resucitaremos como Él, con Él y por Él. Nos dice Hechos 10:41, pero Dios le resucitó al tercer día y le concedió manifestarse, no a todo el pueblo, sino a testigos elegidos de antemano por Dios, a nosotros que comimos y bebimos con Él después de que resucitó entre los muertos. Pues nosotros también deberíamos hacer esta experiencia, eh, comer y beber su sangre, su palabra, dar a conocer esa experiencia. Y eso es experiencia de Jesús resucitado. Es un amor, es una experiencia de, de relacionarse con alguien que nos quiere, y eso llena el corazón, da tranquilidad, da esperanza. Hoy hay tantos problemas de depresión, de ansiedades, porque nos hemos alejado de Dios. Pero cuando estamos con Dios, por más que haya problemas, por más que apretemos los dientes, estamos tranquilos. Sabemos que hay alguien que nos ama y que es todopoderoso y que está vivo y que pasó y que ha pasado por todo este trasegar, también ha sufrido, también ha tenido problemas, lo han matado.
Ahora veamos en concreto algunas preguntas. ¿Qué es resucitar? Bueno, ya lo decíamos ahora, pues la muerte es la separación del cuerpo y del alma. El cuerpo del hombre cae en corrupción, mientras que el alma va al encuentro con Dios. Y resucitar es volver a unir el cuerpo y el alma, pero ya un cuerpo glorificado para los que estén unidos a Dios en su espíritu, o un cuerpo de condenación para los que no lo quisieron aceptar. Dios en su omnipotencia dará definitivamente a nuestros cuerpos la vida incorruptible, uniéndolos a nuestras almas, por la virtud de la resurrección de Jesús. Es que la resurrección de Jesús es la fuente de esa vida, porque ahí se vence, como decíamos ahora, al demonio, al pecado y a la misma muerte. Eh, Ahora, ¿quiénes resucitarán? Pues todos los que murieron. Juan 5:29 dice, y los que hicieron el bien saldrán para la resurrección de la vida, y los que practicaron el mal para la resurrección de juicio. Todos los que murieron resucitarán, unos para condenación y otros para felicidad, resurrección de la vida. En cambio, los otros, resurrección del juicio. ¿En qué grupo quieres estar tú? Pues ya, por eso es importante conocer la doctrina para saber uno y tomar parte en la decisión que uno va a tener sobre su propia vida. Ahora, ¿cómo se llevará a cabo pues esta resurrección? Pues realmente miremos la resurrección de Jesús. Cristo resucitó con su propio cuerpo. Después de la resurrección de Jesús, pues se le apareció a los apóstoles y algunos lo miraron como con susto, como que si no era, como que si era. Y claro, había algo de diferente porque ya Jesús resucitado tenía un cuerpo glorioso, pero el mismo Jesús les dice en Lucas 24:39, mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo, soy yo mismo. Eh, y también veamos otros textos también muy bonitos. La primera de Corintios 15:35 nos dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vuelven a la vida? Necio, lo que tú siembras no revive si antes no muere. Y lo que siembras no es el cuerpo que llegará a ser, sino un simple grano de trigo, por ejemplo, o de alguna otra cosa. Realmente, para nosotros tener acceso a esa resurrección de Cristo, tenemos que morir, como el grano de trigo, tiene que morir para dar vida, y eso significa identificarnos con la vida de Jesucristo. Entonces, este cuerpo se acaba, pero el cuerpo que viene cuando nos unamos será un cuerpo glorioso, un cuerpo glorioso. También nos dice la primera de Corintios 15:53, porque es necesario que este cuerpo corruptible se revista de incorruptibilidad por la fuerza de Cristo en su espíritu, y este cuerpo mortal se revista de inmortalidad. Eso es lo que esperamos. Todo el mundo está aspirando a una felicidad intensa y definitiva, y eso es lo que el Señor nos está ofreciendo, al ofrecernos su vida eterna. Y para eso tendremos que resucitar al final de los tiempos. Eh, pero Jesús definitivamente cuando resucitó no regresó a una vida terrena, ¿no? Ya tiene un cuerpo glorificado que está hecho para estar en la intimidad divina. Y del mismo modo como Él resucitó, pues todos resucitarán con su propio cuerpo. Pero este cuerpo será transfigurado en cuerpo de gloria, como mencionábamos antes. Veamos Filipenses 3:21, que nos dice así, pero nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará nuestro cuerpo vil en un cuerpo glorioso como el suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas. Pues muy claro que nosotros debemos resucitar, y tiene su lógica porque nosotros en esta vida merecimos eh, la salvación con nuestro propio cuerpo, haciendo obras con nuestras manos, con nuestra cabeza, con nuestros oídos, con nuestra boca, con nuestros pies, haciendo cosas buenas o malas. Y entonces no es como lógico que solo sea el alma la que reciba el premio o el castigo por lo que hizo. También el cuerpo
tiene su parte, tanto en el premio como en el castigo para los que no quisieron optar y despreciaron la gracia de Dios. Eh, Reafirmando esto del cuerpo espiritual, te quería leer la primera de Corintios 15:44. Así será en la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Se siembra en vileza, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra en cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. La palabra de Dios es muy clara. Es un cuerpo, este cuerpo que tenemos ahora, pues envejece, se deteriora. Es un cuerpo que a veces tiene tendencias desordenadas y por eso tiene que pasar por la muerte de Cristo para poder tener un cuerpo ya glorioso, ya donde sí esté ordenado, sea coherente con el amor, porque a eso se va a dedicar. Un amor que es entrega, el buscar el bien de Dios y de los demás. Una última pregunta, que ¿cuándo sucederá esta resurrección? Pues ya lo vimos en los últimos tiempos. El mismo Jesús lo decía que ni al Hijo le está revelado cuándo sucederá esto, sino el Padre. O sea, solo Dios lo sabe. Y realmente no es como para preocuparse, pues realmente nosotros después, cuando pasemos por la muerte, pues realmente eso es lo importante, porque ahí es donde nos encontraremos con el Señor si nos unimos a Él por la fe. Ya al final de los tiempos, cuándo será o no será, pues realmente es algo que se debe conocer, pero realmente lo que debemos ver es lo que me toca a mí como persona, como tal. Eh, y hay algo también muy importante, y es que al final de los tiempos pues vendrá Jesucristo. Y esta resurrección está íntimamente asociada a esta segunda venida de Cristo, porque Jesucristo vino en carne, humilde, nacido en un pesebre, etcétera, fue muerto, resucitó, pero ya después en su segunda venida ya vendrá como rey, ya vendrá como Señor del universo. Y eso lo podemos ver en la primera de Tesalonicenses 4:16, que nos dice así: cuando la voz del arcángel y la trompeta de Dios den la señal, el Señor mismo descenderá del cielo y resucitarán en primer lugar los que murieron en Cristo. Después, nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados a las nubes junto con ellos al encuentro del Señor en los aires, de modo que en adelante estaremos siempre con el Señor. O sea que hay que esperar una segunda venida de Jesús y ahí resucitarán los cuerpos y se unirán a las almas, realmente. Pero obviamente la primera, digamos que la primera experiencia que vamos a tener será nuestra propia muerte, que será un nacimiento a la vida eterna, que tendremos el alma sin el cuerpo hasta la resurrección del fin de los tiempos. Ya para ir cerrando, te quería dejar un texto, como siempre, de alguien enamorado de Jesucristo, que nos ayuda como a captar muchas ideas. Nosotros tenemos que unirnos a Cristo, vivir su misma vida para poder resucitar con Él. Y el texto dice así: hemos de hacer vida nuestra la vida y la muerte de Cristo, morir por la mortificación y la penitencia para que Cristo viva en nosotros por el amor. Y seguir entonces los pasos de Cristo con afán de corredimir a todas las almas, dar la vida por los demás. Solo así se vive la vida de Jesucristo y nos hacemos una misma cosa con Él. Bueno, únete a Cristo para que empieces a tener vida, vida eterna, empieces a vivir por el amor y estar metido en la intimidad divina. Y eso no cambiará, sea que estemos en este mundo, o sea que Dios nos llame ya definitivamente a su presencia. ¿Por qué? Porque lo tenemos a Él y Él no nos abandona, nosotros somos los que lo abandonamos. Y eso da una felicidad sin par, porque es amar, amar es lo que más felicidad da, es buscar el bien de los demás. Entonces, y eso es lo que da felicidad y será una felicidad eterna, empezándolo a experimentar en esta vida. Bueno, te pido que le des me gusta a este video, te suscribas, invita a otros a suscribirte, veas el video en familia y como te mencionaba, vamos ya en las últimas sesiones de esta serie inicial de un curso básico de doctrina cristiana, para que los medites y ya empezaremos a trabajar temas
en más profundidad para que tengamos experiencia de vida cristiana. Gracias.